Hola, quiero presentarles a un gran amigo de la infancia, no vamos a decir cuántos años, ¿no? Pero amigo de la infancia. Y la verdad que él es Manuel Rodríguez, es sociólogo, es un tipo con un gran prestigio, no solo a nivel local, eh, una persona con la cual tú puedes conversar de cualquier tema, bueno, como sociólogo muy metido en todo lo que son los movimientos, así que qué mejor que analizar con él este movimiento obrero. Manuelito, bueno, Manuel, me Hola. queda el Manuelito de que éramos niños, ¿no? Qué gusto Sí, de sabes que saludar. andaba buscando acá en mi archivo de fotografías una fotografía que tengo yo de la época. Estamos hablando aproximadamente hacia 1960, 61 Sí, o 62, donde yo estoy con una bicicleta sí, que era tuya, sí. eh, y que está tomada en las afueras, o sea, en el frontis del restaurante Oquendo, que Mm. era el restaurante de Antonio Soto. Lamentablemente no la encontré. Es lo típico que pasa, que cuando uno empieza a buscar las cosas no aparecen, pero cuando no las busca, allí entonces aparecen. Y claro, sin lugar a dudas hay una enorme historia de la que de alguna manera nosotros somos testigos y somos parte, y por eso lo rico y lo interesante de encontrarnos con Isabel y con Chan es precisamente el hecho de que estas luchas que se dieron a principios del siglo XX encuentran poderosos ecos en el presente y tienen sin lugar a duda ecos también para el futuro, ¿no? De manera que disponible para dialogar, para traer a la memoria esta rica historia de los movimientos obreros en la Patagonia chileno-argentina, y también vincularlas con eh, el fenómeno del desastre o de la muerte o de la masacre de los pueblos originarios en la Patagonia también, que se produjeron en esta época. Históricamente estamos situados entre 1890, Antonio Soto nació en 1897, 1890 y 1920, 1930 aproximadamente, que estos movimientos tuvieron un gran desarrollo. Así que, junto con nuestro amigo allá en España, disponibles Muy bien. para comenzar a disparar. Bueno, bienvenido Manuel, y muy agradecido de que participes en este conversatorio Yo Soy Soto, nada menos con Isabel, la hija de Antonio Soto. Y antes de entrar en esos temas que ya los habíamos charlado, me gustaría una semblanza de Antonio Soto, de ese niño y joven que lo conoció, y hoy desde el sociólogo en perspectiva. Yo conocí indirectamente, digamos, debo decirlo, a Antonio Soto por Isabel. Digamos, éramos amigos, éramos vecinos, teníamos casa muy cercana uno y otro en la ciudad de Punta Arenas, y por lo tanto desde la infancia comenzamos a hacer amistad. Eh, yo admiraba además a la Isabel, digamos, por sus rasgos, qué sé yo, por sus características, y por lo tanto indirectamente veía a Antonio Soto, a veces muy, muy al pasar, así como imágenes fugaces, cuando entraba algún instante al local Oquendo, digamos, para ir a buscar a Isabel y saliéramos a andar en bicicleta o a recorrer el centro de la ciudad. Eh,
Luego esta figura fugaz de Antonio Soto se comienza a perfilar ya más definidamente en mi conocimiento y en mi conciencia en los años 80, el año 83, perdón, comencé un trabajo de investigación histórica sobre el asalto de incendio de la Federación Obrera de julio del año 20. Esa fue una primera investigación que hice, que se publicó justamente también en ese año 80 y 83. Y yo posteriormente a un viaje que hice de estudios a Francia, estuve 10 años prácticamente en Francia, regresé y a principios de los 90, ya de vuelta en Magallanes y en Chile, comencé un trabajo sistemático de construcción de una historia de los movimientos obreros en la región magallánica y Patagonia, y me fijé como rango de tiempo cronológico entre 1890, 1870 en realidad, 1870, hasta 1973, es decir, abarqué prácticamente un siglo de historia. Ese es un trabajo que está publicado, que se llama Historia del Trabajo en Magallanes, y que está publicado por internet, en fin. Y ahí volví a encontrar a Antonio Soto en los previos y en el proceso de estas movilizaciones obreras de los trabajadores del campo de la provincia de Santa Cruz, en Argentina, ya desde 1918, 17, 16. Encontré, por ejemplo, un dato histórico que es poco conocido, que la Sociedad Obrera de Río Gallegos, que presidió Antonio Soto Canalejo, fue fundada primero en el año 1913, gracias a una visita que hizo una delegación de dirigentes de la Federación Obrera de Magallanes a Río Gallegos. Esta fundación fracasó rápidamente, esa sociedad obrera no pudo funcionar. Y después en 1916 volvieron nuevamente los dirigentes de la Federación Obrera e hicieron una segunda tentativa de creación de la Federación Obrera, perdón, de la Sociedad Obrera de Río Gallegos. Y de ahí ya despega este proceso. Por lo tanto, cuando se produce el asalto e incendio de la Federación Obrera en julio del 20, el proceso, digámoslo así, de los movimientos en la Patagonia Argentina estaba en ascenso. Y cuando desaparece la Federación Obrera, fue destruida, sus militantes y socios fueron reprimidos, encarcelados, expulsados del país, etcétera. Digamos, la Federación Obrera se dispersó. Justo se produce ese momento de derrota, digámoslo así, de fines de los años 20 en Punta Arenas, en la provincia de Magallanes, en contraposición a este momento de ascenso que tienen las huelgas en Río Gallegos, en Santa Cruz. Como ustedes saben, a fines de 1920 se inicia la segunda huelga, que es la que va a dar origen a las masacres realizadas por el ejército con el coronel Varela a la cabeza. Por lo tanto, hay como una cierta asintonía histórica. Mientras las luchas obreras en Magallanes caen, se derrumban, son derrotadas por la represión estatal, en Argentina ascienden, alcanzan este punto culminante durante el año 21. Y posteriormente como que se desaparece Antonio Soto, se desaparece como figura tras la represión en Argentina, como ustedes bien saben. También se produjo un momento de derrota del movimiento obrero patagónico,
Y bueno, después ya aparece Antonio Soto de regreso, tuvo una salida de Santa Cruz que fue épica, escapa a Chile, después se va en un barco hasta Valparaíso y hasta Iquique, y después regresa a Valparaíso y permanece allí, intenta volver a Río Gallegos años más tarde, y finalmente regresa y se instala en Punta Arenas. Isabel a lo mejor conoce con mayor detalle qué es lo que explica por qué él se viene a vivir a Punta Arenas. Eso no lo conozco, ¿no? Y Isabel ahí tiene la primera palabra. Y de ahí, naturalmente, Antonio es una figura mítica, por así decirlo, que está viviendo en la ciudad, que ya no participa directamente en movimientos obreros, pero tiene una labor destacada en la creación del Centro Gallego, qué sé yo, en la colaboración de la Cruz Roja, en fin, se nota además, sin lugar a dudas, un ciudadano activo, un ciudadano con conciencia social Claro. mucho más amplia que lo que hoy día conocemos, Jean. Sí, mira, me resulta curioso esa disonancia de la que hablabas tú, que yo le incorporaría otro análisis, y es el siguiente. Atendiendo a que los dueños de la Patagonia austral, argentino-chilena, eran los mismos. Eran los mismos, ¿sí? Eran los mismos, claro. Curiosamente, el movimiento obrero de ese territorio, el movimiento obrero estaba dividido, más allá de los intentos que acabas de expresar, que desde la Federación Obrera de Magallanes se hacen intentos para fundar los sindicatos en Río Gallegos concretamente, pero evidentemente son dos movimientos obreros que viven de espaldas, por así decirlo, hacia sus mismos empleadores, hacia la oligarquía latifundista que dominaba ese territorio como su propia hacienda, traspasando cualquier tipo de fronteras. ¿A qué se debe esa falta de solidaridad, entendiendo de que el movimiento obrero internacional en aquellos contextos justamente hacían de la solidaridad internacional, de la solidaridad de clase, la fortaleza de la organización sindical? Yo acuñé en los años 80, cuando hice este trabajo de investigación, un concepto que es el de la economía ganadera de exportación. Inventé este concepto que tiene naturalmente algunas resonancias sociológicas, como bien podrás imaginar, para explicar el modelo de desarrollo que se aplicó en en Chile y Argentina en esa época, en el sur, en la Patagonia. Un modelo de economía ganadera de exportación, una economía organizada a partir de la ganadería ovina extensiva importada desde Europa, en este caso desde Escocia y desde Gran Bretaña, cuyo centro fundamental son las estancias y a partir del cual la producción está destinada a la exportación hacia los mercados europeos. Esto produjo una riqueza gigantesca, pero además produjo otros procesos interesantes, que generó procesos migratorios deliberados, es decir, trajo gente desde las provincias del sur de Chile y también desde el norte argentino hacia la Patagonia, con el propósito de trabajar en las estancias, en los frigoríficos, en las industrias, en los puertos. Esta economía ganadera de exportación, además de una economía muy vinculada al comercio marítimo, y por eso es interesante observar, por ejemplo, que en el devenir de la vida de Antonio Soto, él circula en barcos y a través de esos barcos y tiene contactos con los marineros embarcados, digamos, de los distintos. Después descubrí yo en otra parte también que esta circulación de buques traían a la Patagonia libros. Estos marineros sabían leer, por lo tanto circulaban libros entre los puertos de la ciudad del sur de América
Así es. Exacto, y estos movimientos obreros, por lo menos en el caso de la Federación Obrera de Magallanes, comienza el año 11 con una orientación, podríamos denominarla gremialista, y a partir de 1916 se observa una notoria tendencia ideológica hacia el anarcosindicalismo. No podría explicar exactamente por qué, como bien dices tú, Chan, había como una distancia, como que cuando tú revisas el diario El Trabajo, por ejemplo, de la Federación Obrera de Magallanes, y buscas noticias de lo que estaba pasando al otro lado en Argentina, prácticamente no hay nada. Exactamente. Es como si no existieran. Exactamente. Es como... Perdona, yo cuando estuve haciendo la investigación para mi documental, yo me encontré que en Punta Arenas prácticamente no había ningún tipo de resonancia y de eco de las luchas de Río Gallegos y de la provincia de Santa Cruz, lo cual me llamó siempre poderosamente la atención. Es probable también de que ahí hayan elementos de carácter personal que dicen relación a lo mejor con la, con la, con la mirada que tenían los líderes o los dirigentes de los movimientos de las respectivas organizaciones, que consideraban todavía que su lucha era una lucha territorial, nacional, digamos, o local, y que no tenían una visión lo suficientemente internacionalista como nosotros debiéramos denominarla hoy. Exactamente. Yo quiero incorporar además un tercer elemento en el análisis, que es el hecho del temor. Yo siempre he afirmado de que el asalto a la Federación Obrera y probablemente las matanzas obreras en Argentina, en la Patagonia, están originadas básicamente en el temor de la oligarquía terrateniente de que esto se convierta en algo mucho mayor, mucho más fuerte y mucho más poderoso. El miedo motivó a mucha gente en estos procesos, sin lugar a dudas. El miedo al comunismo, el miedo al anarquismo, el miedo a la simbología, el miedo al poder, digamos, sindical, el miedo al obrero, el miedo al trabajador, digamos, sí, sí. de verlo empoderado, ¿no? Que no es lo mismo en aquella época, sobre todo. Y ahora, también resulta contradictorio esto, y aquí termino, observando el hecho de que estos obreros, estos dirigentes pioneros del movimiento obrero en la Patagonia chileno-argentina, era gente letrada, era gente que leía, que sabía mucho lo que estaba ocurriendo. ¿Ah? Y por eso me resulta aún mucho más extraño cuando, al leer la prensa obrera, por lo menos magallánica, de los años 10 y de los años 20, aparecían profusas noticias de lo que pasaba en Bélgica, de lo que pasaba en España, de lo que pasaba, por cierto, en la guerra había ocurrido hacía pocos años atrás. La guerra fue la causante de la crisis económica, digamos, que es el trasfondo de estos movimientos. Y por lo tanto, en estos países, el otro día terminé un ensayo sobre la Revolución Rusa en Magallanes, y resulta que los diarios de Punta Arenas y seguramente también los diarios del sur argentino registraban día a día la Revolución Rusa de 1917, la registraron día a día, de manera que la gente que vivía acá y que leía el diario se enteró al día siguiente o al día subsiguiente de que Lenin y los bolcheviques habían tomado el poder en Petrogrado. Bueno, esta inmediatez, sin embargo, no hizo posible que tuvieran esta visión internacional y sobre todo su solidaridad con sus hermanos. Sí, sí. Porque cuando tú revisas la historia misma de Antonio huyendo de las matanzas en Argentina, se refugió en Punta Arenas un corto tiempo, parece, y después rápidamente salió de Punta Arenas con dirección al centro de Chile, también porque temía ser
soploneado, digamos, acusado o capturado. Por lo tanto, se pierde también esa lógica de solidaridad obrera, de internacionalismo que uno habría esperado. Es verdaderamente interesante, verdaderamente interesante. Isabel, ¿qué opinas sobre esto que nos acaba de O sea, traer Manuel? Manuel acaba de confirmar una teoría que yo siempre pensé en relación a cuando hablan de mi papá, en el sentido de que por qué dejó una familia y que nunca más volvió con ella, que por qué se iba de una ciudad a otra. Y yo creo que el gran trasfondo era el miedo. Había miedo a que lo acusaran, los comunistas eran perseguidos, a él lo apoyaba acá en Chile el Partido Comunista, para poder escapar y de cambiarse de una casa en otra, y él temía por su familia. Y después, bueno, acá formó una nueva familia y nunca habló conmigo ni habló con nadie. Mira, yo siempre he dicho que sus amigos periodistas y escritores se golpean la cabeza cuando supieron la historia, cuando Osvaldo Bayer cuenta todo esto, porque decía Osvaldo Bergman, que era el director del periódico de acá de Punta Arenas, él comía todos los días con mi papá. Él comía todos los días, entonces dice, ¿cómo nunca dijo nada? Lo mismo el senador, viste, Luis decía, pero ¿cómo? No es posible, o Fugli, o sea, todos los escritores de acá que lo conocieron decían, pero ¿cómo nunca, nunca? Y yo creo que nunca dijo nada por temor para proteger a su familia. Si el temor es tremendo, o sea, los seres humanos tenemos miedo de que nos maten, tenemos miedo de que maten a los que es una cosa lógica, ¿cierto? Que no, entonces, y también, como tú dices, había temor de parte, era otro tipo de temor, creo yo, si se puede calificar así, temor por parte de estos oligarcas que no querían que los obreros se organizaran porque, claro, al tener fuerza iban a tener que pagarle salarios dignos, darle habitabilidad como correspondía y todo lo que ellos pedían, ¿no? Pero sí, me hace mucho sentido lo que cuando Manuel habla del miedo. El miedo era para los dos lados, creo yo. Hay algo que dijo ahí Isabel que yo lo quiero destacar. Revisando la literatura de la época, ¿no? Si nos situamos en fines de 1920, 1921, estos obreros chilotes o argentinos que estaban ahí en la Patagonia y que estaban reclamando, ¿qué es lo que querían? Yo siempre me pregunto cuando yo analizo una huelga, digo, a ver, pero ¿qué están pidiendo los trabajadores? Y fíjate que esos trabajadores pedían que la empresa, la estancia, les entregue un paquete de velas al mes. Que les dé un mínimo de condiciones dignas para poder trabajar. Entonces, yo escribiría una novela titulada Un paquete de velas. Claro. Qué impresionante que estos obreros de aquella época, oye, los trabajadores de la Federación Obrera en 1913, 1914, pedían 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación. 8 horas de trabajo. ¿Qué estaban pidiendo? Ahora estamos en el 2021, 100 años después, y todavía hay trabajadores que no trabajan una jornada de 8 horas. Entonces, sobrecogedor también cuando tú dices, estos hombres de aquella época, con la simpleza del realismo de su experiencia vital. Antonio Soto fue un hombre muy sufrido, además. Acuérdense que salió a los 13 años de Galicia con destino a América. Digo yo, pedían un paquete de velas, un paquete de velas al mes. Y uno dice, por Dios, uno va al supermercado y compra, en fin, lo que uno quiere.
Yo creo en ese sentido que es un enorme valor humano reconocer esa historia. ¿Ah? Esa historia que está escrita y que está ganada en la experiencia de estas personas, en este caso, por ejemplo, de Antonio Soto. El miedo y el terror siempre ha servido para que el poder inutilice, paralice cualquier tipo de respuesta social, ¿no? Cuando eso no es suficiente, apela al genocidio, como fue el caso de los pueblos originarios que anteriormente a estas olas de inmigración y de emigración desde Europa, desde Chiloé en el caso de Chile, desde otras provincias argentinas hacia la provincia de Santa Cruz se dieron, ¿no? Entonces ahí también hay, en el genocidio al pueblo originario, también hay una manera de que el poder nos muestra cómo escribe su historia, ¿verdad? El restaurante Oquendo del papá de Isabel quedaba, siempre me acuerdo de ellos porque yo paso todos los días casi por esa calle frente al edificio. Quedaba en una calle que hoy día se denomina José Nogueira. No deja de ser paradójico que este local tan concurrido, digamos, está en una calle que lleva el nombre de uno de los principales responsables, junto con los Menéndez, responsables históricos de la matanza de indígenas en la Patagonia y particularmente en Tierra del Fuego. Yo recuerdo haber leído en un documento que se publicó hace algún tiempo atrás el expediente del proceso judicial que llevó adelante el juez Waldo Seguel a fines de los años 90 del siglo XIX a propósito de las matanzas en Tierra del Fuego. Y entre esos testimonios explicaban de que los Menéndez contrataron cazadores de indios. Hay algunos, en Argentina me parece que hay un nombre muy conocido, digamos, también. Y sabe que lo dramático de esto, y por eso que hice alusión al miedo, es que en una primera etapa de la matanza de indígenas en las pampas fueguinas, se le pagaba a los cazadores una libra esterlina por oreja. ¿Podrán ustedes imaginar lo que significaba para una comunidad aborigen en aquella época que de pronto aparezca uno de sus integrantes sangrando de regreso de haber sido mutilado por los cazadores ganaderos? Después, como esta fórmula no logró disuadirlos para que se retiren de los campos, comenzaron a pagar una libra esterlina por nariz. Pueden ustedes imaginarse el dramatismo y el dolor. Y finalmente, cuando esta fórmula no funcionó, finalmente tampoco para erradicarlos de los campos, se pagaba una libra esterlina por cabeza. Ahora, acá hay una responsabilidad histórica de los grandes empresarios, de los grandes ganaderos, los Menéndez, los Nogueira, etcétera, pero también hay una responsabilidad que no debe ser eludida por parte del Estado, que avaló, permitió y hizo la vista gorda frente a este genocidio, y también de la Iglesia Católica, que se prestó para esta fórmula denominada de las misiones. Hay una en Río Grande, ¿no es cierto?, en Argentina, hay otra en Isla Dawson, acá en el Estrecho de Magallanes, donde fueron a parar finalmente las mujeres y los niños. Entonces, mientras los varones aborígenes eran baleados en las pampas fueguinas, las mujeres y los niños de los pueblos aborígenes eran trasladados y mantenidos en esas colonias, donde finalmente se fueron muriendo de nostalgia, de pena, de abandono. Naturalmente les enseñaron a rezar y a cantar en latín,
pero que murieron ahí abandonados. O sea, el desarraigo, el desarraigo mata, ¿no? Sin lugar a dudas. Es una historia muy, muy dramática que, a mi juicio, es como el trasfondo de la historia, de las historias oficiales, ¿no? En nuestro país. Para ir hacia el final de esta, en todo caso, primer conversación, ¿cuáles son los paralelismos que podemos encontrar entre aquella etapa de globalización de finales del 19, comienzos del 20, con esta actual globalización en la que estamos viviendo, donde vemos que también la gran concentración de la riqueza, la gran concentración de los capitales, de los trusts económicos, avanzan sobre los derechos de la ciudadanía? Hay varias muestras, Jean, de que la siguiente generación, estamos hablando yo creo que han pasado como 4 o 5 generaciones después de los hechos entiendo que pasan 3 generaciones en un siglo. Las siguientes generaciones conservaron el recuerdo de los hechos de los años 20 y a continuación. Y por lo tanto, lo que ahora ocurre y lo que ha ocurrido en la región patagónica da cuenta de que las siguientes generaciones recogieron el legado histórico, el conocimiento por lo menos de lo que ocurrió, y también la motivación de lucha, de combatir el poder dominante. Una demostración de eso, sin duda alguna, fue el paro del gas realizado en Magallanes en el año en el 2011, donde durante casi 15 días la región de Magallanes completa se paralizó, completa. El gobierno intentó subir el precio del gas, que es un elemento fundamental para la calefacción en Magallanes y también en la Patagonia, sin lugar a duda. Y bueno, el gobierno tuvo que retroceder, que el gobierno había determinado por decreto aumentar en un 17% el precio del gas. Y otros hechos también anteriores. En 1960 hubo una enorme huelga en la ciudad de Punta Arenas contra el Puerto Libre, y en fin, en los años 50 hubo enormes huelgas ganaderas, en los años 40 también. En otras palabras, en la memoria histórica de los pueblos se conservan los hechos que ocurrieron en los años 10 y en los años 20, se han transmitido, a lo mejor no por la vía oficial, porque esto sin lugar a dudas no forma parte de la historia oficial que se enseña en los colegios y en los liceos, pero me deja tranquilo pensar de que hay sucesivas generaciones que recogen el valor simbólico y político de estos movimientos y lo continúan para adelante. Yo creo que la reacción social en esa materia es mucho más viva que lo que uno quisiera pensar, ¿no? Sin lugar a dudas, en Magallanes esto, y en la Patagonia Argentina también, esto es, digamos, pólvora que está todavía ahí a la espera de que alguien lance la chispa, de que venga un Antonio Soto, como han habido muchos después en el paso del tiempo, y ilumine el camino. Es una manera elegante de decirlo. Ha sido un agrado, yo creo, el poder tener tu punto de vista, y bueno, para mí siempre es un agrado conversar contigo. Y queda pendiente otro conversatorio, porque yo creo que todavía hay varias cosas que analizar, pero pretendemos que estos ciclos de Yo Soy Soto sean más acotaditos, o sea, que la gente los pueda escuchar con mucha atención. Y
no se canse de que sean cosas muy largas. Pero sí te comprometemos para una próxima ocasión, Manuel, para poder seguir charlando sobre esto. Bueno, mi hermano Chan ahí, hermano de corazón, como digo yo, él siempre está dispuesto y él es el gran artífice de todo esto. Yo pongo la cara nomás acá. para que persista el legado de Antonio Soto y mira, es lindo. El otro día yo fui precisamente a la conmemoración de la Federación Obrera, ¿ya? Y fue lindo ver tanta juventud, oye, pero que éramos re pocos los viejos, te digo, realmente hay una cantidad de juventud, pero impresionante. Así que eso me llena el corazoncito de gozo y, como dices tú, de pensar que esto se está transmitiendo y que sigue viva la llamita ahí. Manuel, un beso grande, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Espero de que en el contexto del centenario podamos militar la posibilidad de que los sindicatos o las centrales obreras vinculadas a Río Gallegos y a Magallanes, después de 100 años, podamos compartir en un acto la conmemoración de estas luchas obreras y también las que sucedieron en la región de Magallanes en las primeras décadas del siglo XX. Así que a ver si tenemos esa suerte. Cuenten con todo mi apoyo y también les voy a pasar los contactos de los actuales dirigentes de las organizaciones sindicales acá de Magallanes para que hagamos ese gran encuentro y cuenten conmigo y les agradezco muchísimo la invitación. Estamos trabajando en la mesa con la NEF, al menos. Muy bien. Está la NEF con nosotros y están las universidades del sur de Chile, de Los Lagos, o sea, de Chiloé y de Punta Arenas. Así que estamos muy contentos por eso. Muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.